Habíamos comentado que Irán empezaba con sus ataques dentro de Oriente Medio, una estrategia bastante complicada, y muchos estaban expectantes a ver cuál iba a ser el siguiente paso, pues este acaba de suceder, y sí, ha atacado a otro país. ¿Cuál es la estrategia de Irán y qué está pasando exactamente en Oriente Medio? Vamos a comentarlo. Irán acaba de lanzar su primer ataque con misiles contra un grupo terrorista, según ellos lo catalogan, en Pakistán. Habíamos dicho previamente que la propia administración de Irán se había declarado en guerra. Ellos decían que estaban de manera legal y oficial en guerra, pero lo curioso es que no decían contra quién, no decían contra qué país se encontraban en guerra, y en este escenario tan complicado, muchos decían que de repente era una guerra contra Estados Unidos, contra la propia Alianza Atlántica incluso, o por qué no, contra Israel. Ahora, en este escenario algunos decían que, oye, habría que tener cuidado con lo que está haciendo Irán, porque incluso se filtró pues que se llevó a cabo una carta en la cual se le pedía a Irán que no se mete en el asunto por parte de la Casa Blanca, pero aparentemente Irán está ejecutando su propia estrategia y sí, ha decidido atacar Pakistán. Hemos visto cómo la propia administración iraní ha empezado a atacar diferentes puntos dentro de varios países en Oriente Medio con este argumento de que por si acaso estos son grupos armados que están al servicio sionista, es decir, directamente está diciendo que está atacando a los que están al servicio de Israel, y algunos entonces empiezan a calcular que en cualquier momento puede terminar atacándose a Israel desde la propia administración en Irán. Si esto llegase a suceder, para muchos el conflicto a gran escala e incluso una guerra no solamente regional, sino de bandos mucho mayor de lo esperado, puede desatarse, porque evidentemente esto le daría carta a la administración estadounidense para responder directamente en Irán. Y recordemos que de manera permanente, de manera insistente, Israel ha estado acusando que Irán tiene armas nucleares, pero es que Irán también ha estado acusando que Israel tiene este tipo de armamento. Y muy importante también, Irán tiene un aliado dentro, incluso se podría decir, de la Alianza Atlántica. Estamos hablando de Turquía, y es que la administración de Recep Tayyip Erdogan también juega un papel relevante en esta parte del mundo. De hecho, el propio Erdogan ha dicho que ellos van a defender con todo y bajo cualquier tipo de escenario a los países islamistas. Y en este caso, evidentemente, Irán es uno de ellos. Para muchos, lo que está sucediendo en esta parte del mundo puede terminar desembocando en algo doloroso, no solamente para los países de Oriente Medio, que ya lo están viviendo, se viene una crisis migratoria sin precedentes, sino algo doloroso para la economía mundial. Porque, de nuevo, hay que entender esto, cerca del 15% de la economía mundial atraviesa precisamente el Mar Rojo y pasa por los diferentes estrechos que están siendo atacados y clausurados en este momento, obligando a que las mercancías den una vuelta entera por África y subiendo el costo. Y sí, esto lo terminan pagando los consumidores, es decir, los propios civiles. Esta es la realidad que se está viviendo en este momento en Oriente Medio, con Israel viendo qué es lo que va a hacer Irán, y una administración iraní que, a diferencia de otras oportunidades, ha empezado a ejecutar su propia estrategia sin esperar siquiera algún tipo de conversación o de alcance de la otra parte. Ahora, lo que está diciendo la propia administración de Irán es que esto también es una respuesta directa a los ataques que se llevaron a cabo en su propio territorio. Sin embargo, el gobierno pakistaní tampoco se está quedando atrás. Ellos mismos han dicho que lo que ha hecho el propio Irán demuestra, y en este caso genera, una vulneración no provocada sobre el espacio aéreo por parte de Irán. Algo que, por ejemplo, Yemen estaba acusando a Estados Unidos. Si esto no demuestra que el conflicto en Oriente Medio se está saliendo completamente de las manos, sencillamente nada lo hará. El ejército de Israel acaba de atacar directamente por el aire y con artillerías sitios de el Hezbollah al sur del Líbano. Otra vez ataques contra el Líbano, que de hecho, recordemos, era algo que le preocupaba sobre todo a Estados Unidos. El propio Antony Blinken incluso se reunió con diferentes representantes del Líbano y llegaron incluso a una suerte de acuerdo diciendo que cuando termine la situación en Gaza se iban a sentar a negociar tanto Israel con el Líbano con respecto a, oye, calcular o
recalcular cómo iba a funcionar el tema de las fronteras entre ambos países. Sin embargo, los ataques en este momento se han intensificado en el norte de Israel, lo cual demostraría cuál es la verdadera estrategia o cuál era la verdadera base con la cual salió al frente el propio ministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel, a decir que ellos habían empezado a calcular lo que se tenía que hacer en la Franja de Gaza y oficialmente iban a rebajar el ataque porque ya se había cumplido la fase intensiva de los bombardeos. Claro, algunos decían que esto obedecía a lo que decía Estados Unidos, que le estaba solicitando a su propio aliado en Israel que por favor la situación no se desborde, que no se salga de las manos. Incluso en algún momento el propio Joe Biden decía que los bombardeos eran indiscriminados y no tenían sentido. Sin embargo, ahora lo que está sucediendo es que Israel no es que se esté relajando en la situación para que se sienten a negociar o termine poniéndose paños fríos en este escenario, sino que ese poderío que se está utilizando en Gaza se está utilizando poco a poco y de manera mucho más agresiva en su frontera en el norte, de nuevo, con el Líbano. Este es un escenario complicado porque tanto Hezbollah como el otro grupo armado, los hutíes, tienen una relación bastante buena, por así decirlo, y de mucha relación también con el propio gobierno de Irán. Esto empieza a preocupar porque, como hemos comentado en anteriores videos, Irán ha empezado a mover su propia estrategia en Oriente Medio. Y claro, Irán no es un país que está solo ante un eventual escenario que estamos viviendo. Para algunos, de repente Irán podría terminar moviendo cierta alianza con estos grupos armados y terminar en un conflicto regional a gran escala que nadie quiere vivir. De hecho, empezamos a ver cómo la propia administración de Irán ha empezado a atacar diferentes países que no necesariamente se lleven mal con la propia administración en Israel o que de hecho han empezado a tener cierta postura neutral, por así decirlo. Para la mayoría de expertos, lo que está sucediendo en Oriente Medio en este momento se está saliendo completamente de las manos y la propia estrategia de la administración de Benjamín Netanyahu también estaría demostrando un escenario bastante comprometedor porque sencillamente el conflicto no termina. Dato curioso, mientras esto pasa en la frontera norte, la mayoría de la población de Israel sale a las calles a solicitar que Benjamín Netanyahu deje el cargo, algo que obviamente no está pasando y no dan algún tipo de indicios con que Benjamín Netanyahu decida salir del mandato, mientras la propia administración estadounidense está viendo qué rayos puede hacer para rebajar la tensión que, curiosamente, mientras dicen e intentan hacer esto, siguen atacando Yemen. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.